Bueno, jóvenes, continuando con el avance de HTML5 y la parte de Canvas, vamos a ver dos herramientas bastante interesantes para el dibujo en lienzos utilizando la herramienta Canvas. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar primeramente con el manejo de las curvas de Bézier con Canvas. ¿Ya? Primeramente, este concepto de curvas de Bézier ya es un concepto que viene desde 1960, ¿no? Estas curvas se utilizan para el trazado de dibujos técnicos, en el diseño aeronáutico y en el diseño de automóviles. Se denomina en honor al a Pierre Bézier, quien ideó un método de descripción matemática de las curvas que comenzó a utilizarse con éxito en los programas del CAD, ¿no? Muy bien, entonces es un tipo de curvas, estas curvas de Bézier, ¿ya? Y podemos ver aquí las imágenes de estas curvas. Muy bien. Toda curva de Bézier tiene un punto de inicio, que podemos ver aquí. Tiene un primer punto, en este caso, de referencia se dice. Es el punto a donde la curva va a tender, ¿no? O sea, donde la curva no es que va a llegar a topar, sino que va a llegar a tender o a apuntar. En este caso, este es el primer punto, ¿no? Aquí vemos que esta punta está tendiendo en referencia a este punto de acá. Tenemos el otro punto, que es este de acá, ya que nos dice que es el punto a donde va a tender esta curva, ¿no? A esta curva está tendiendo este punto que está aquí. Y un tercer punto que vendría a ser el punto final de la curva de Bézier, ¿no? Por supuesto también tiene un punto de inicio, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cuál es el método para, para la curva de Bézier. Se utiliza el método Bézier Curve 2, que ahí tiene los 6 parámetros que hemos hablado, ¿no? El primero es el punto X el primer punto de referencia, que en este caso vendría a ser este de aquí, y el PC1Y es el eje el punto en la eje de las Y, ¿no? Para este primer punto. El tercer y cuarto punto vendrían a ser el segundo punto de referencia, que vendría a ser este, ¿no? Y el tercer punto, la tercera coordenada XY, vendría a ser la coordenada del punto final de esta curva, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lo que son las curvas de Bézier. ¿Ya? Aquí estamos utilizando el método BeginPath para indicar una nueva ruta de dibujo, ¿ya? Con nuevas características para el dibujo. Un método Stroke Style que ya habíamos visto en la anterior clase, que es para definir el color que va a tener en este caso la curva. Con Move2 vamos a definir el punto de origen de la curva a partir de donde va a empezar. Y por supuesto utilizamos Bézier Curve 2 con los 6 parámetros para dibujar una curva, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de este tipo de curvas. ¿Ya? Aquí tenemos una curva que empieza en este punto aquí, ¿sí? Y fíjense, aquí tiene su curvatura. ¿Ya? Y aquí tenemos otra curva de la misma forma, ¿no? Que tiene un punto de inicio, tiene sus dos puntos de referencia a donde tienen estas dos curvas y tiene un punto final. Eso es más que todo lo que se refiere a las curvas de Bézier. Podemos formar un sinnúmero de imágenes utilizando curvas de Bézier, ¿no? Muy bien. También vamos a ver ahora el tema de lo que son textos con Canvas. Como su nombre lo indica, el texto con Canvas me permite dibujar texto encima de los lienzos de Canvas. Textos así como este de aquí, ¿no? Texto con relleno, así como vemos acá, y texto sin relleno, es decir, con un relleno blanco y con bordes de color, ¿no? Como vemos aquí en este ejemplo, y por supuesto también permite lo que es el manejo del sombreado. Para dibujar los textos en Canvas tenemos dos métodos. El Stroke Text, que me sirve para dibujar los textos se podría decir sin relleno, o sea, este tipo de textos de aquí, fíjense, sin relleno, en donde estos parámetros me indican
el punto de coordenada X y Y a partir de donde va a comenzarse a dibujar el texto. Y por supuesto, como primer parámetro vendría a ser el texto mismo. Fill Text me permite dibujar el texto con relleno, ¿no? O sea, vamos a dibujar el mismo texto en las mismas coordenadas de inicio del texto, pero por supuesto no dibujo un texto así con relleno. Por ejemplo, aquí tenemos un relleno negro, ¿no? Para estos dibujos que están aquí, para este texto que está dibujado en ese instante, ¿no? Aquí podemos ver el mismo gráfico con los textos que vemos acá, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de código fuente para la utilización del texto en Canvas, incluido el manejo de las sombras, donde offset X y offset Y vendría a ser la distancia que existe, esta distancia que existe entre la sombra y el texto mismo, o sea, la distancia de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, entre el comienzo de esta W y el comienzo de la sombra hay una distancia del sombreado, entonces eso es lo que nos especifica offset X, y lo mismo offset Y vendría a ser la distancia que existe entre la parte de arriba del texto y el comienzo del sombreado, pero a lo vertical, ¿no? Ya. El blur, el shadow blur, es un método que nos indica el grosor o el nivel de borroso que va a tener, o sea, el nivel de borrado es este que va a tener la sombra, ¿no? El nivel de borrado que va a tener la sombra. Cuanto más valor aumente para este método, más va a ser su nivel de borrado, ¿no? Ya. Muy bien. Shadow color me especifica el color del texto en sí, y font por supuesto me indica la fuente del texto, en este caso el tamaño de 24 píxeles y el tipo de letra el tipo de letra Tahoma, ¿no? ¿Ya? Y aquí text align y text vaseline me indican, para el primer caso me indica el alineado a lo horizontal y text vaseline el alineado a lo vertical. Muy bien, también tenemos el método fill text, que en este caso es el método que realmente se encarga de el pintado del texto en las posiciones 200x, 250, 250. Este es para la coordenada de las x y este es para la coordenada de las y, ¿no? Muy bien, eso sería en cuanto a la teoría de lo que es el manejo las curvas de Bézier y los textos en Canvas.